Cervantes nos engañó, nunca lo sabremos. Pero para nosotros, Don Quijote y Cervantes renace cada año en esta conmemoración del libro. Y ese es el motivo de empezar por el final. Don Quijote y Sancho caminaron juntos por la ficción, nos mostraron lo que es la convivencia, el buen hacer, y nos mostraron realmente pues una parte de su época, la sociedad que ellos vivieron y que sin querer ha trascendido casi hasta nuestros días. Y eso es lo que de alguna forma queremos hacer nosotros con la selección de textos que hemos escogido. Son artículos periodísticos denominados columnas, de ahí el nombre del cartel, los columnistas. Cervantes nos engañó. Cuando venga la primavera y yo no esté contigo y estén secos la tierra y tu paladar, siembra un árbol en el patio. Un árbol que sea poderoso y corpulento, un roble o una ceiba, para que pueda sostener la estación de los pájaros. Régalo diariamente con el agua en que lavaste tus manos, para que el viento aprenda a tejer la caricia, y déjalo crecer, sin que haya boca humana que se atreva a morder a sus raíces amargas. Sé egoísta, porque la vida es demasiado corta para compartirla, y haz que tu árbol sea solo tuyo, con todo el vigor de su poderío vegetal, para que nadie venga a disputarse su frescura. No prestes el hacha a tu vecino, ni tomes de la miel de sus panales, porque la gratitud es enemiga de los árboles. Pero si aún insisto en ser ausente, toma un cuchillo, graba nuestros nombres en la corteza y llama a tu vecino para que tumbe el roble. Cuando venga la primavera y es necesario, no sé si el estilismo es el adecuado, pero a usted dirá. Algunas opiniones sobre las bibliotecas populares, publicada en el Aldeano el 15 de marzo de 1932. Si los pueblos y las pequeñas ciudades de España quieren vivir y prosperar, no tienen más remedio que dedicarse de lleno a la lectura y preocuparse de cuestiones culturales. Si se abandonan, están expuestos a que se exagere la tendencia actual de abstención y a que todos los elementos activos emigren a la capital y dejen los pueblos entregados a gentes rutinarias sin iniciativa y sin ideales. Únicamente de la lectura pueden sacar las pequeñas urbes el deseo de mejorar sus condiciones materiales y espirituales. Únicamente de ella pueden obtener elementos para hacer la vida cotidiana más amable y más cordial. Podría leerlo sin gafas, pero me las pongo y digo que alivio, ¿no? Así que voy a leer con gafas. De Manuel Vázquez Montalbán. Animales, revista Interview de 1990. Don Manuel estaba escribiendo esto y estaba naciendo mi hijo, o sea que me encanta, lo voy a leer con mucho cariño. Mal lo tienen los animales en este país. En pocos días, por diferentes motivos y sectores, los animales españoles aparecen víctimas de españoles animales. Más víctimas que nunca, a pesar de que figuramos en los primeros puestos del Hit Parade universal de la crueldad contra las bestias. Terminando así el verano, territorio frecuentemente disfrazado de fiesta mayor como pretexto para torturar burros, asnos, cerdos, patos, gallos y toros. Sobre todo toros. Se restablece la vida normal y ahí está el reguero de cabritos sacrificados, no por mor del hambre humana, sino de supersticiones brujeriles, que podrían ejercerse sacrificándose el brujo a sí mismo, o a su padre, o a su recaudador de impuestos, sin trasladar a una pobre bestia laica
los prejuicios religiosos que a veces, no siempre, se llaman supersticiones. Y no es de extrañar que en la ruta del cabrito degollado, el día menos pensado se encuentre a una niña descuartizada por su supuesta curandera exorcista. La facilidad del toque de degüello se comprende cuando se empieza por un cabrito y se le encuentra a gusto hasta topar con la consistencia de un pescuezo humano. Y en Madrid, tierra bajo la sospecha de todas las calamidades y de todos los vicios y los excesos, desde aquellos versos moralizantes de la zarzuela Don Gil de las calzas verdes, un ganadero lanar cansado de manifestarse ante los ministerios con sus ovejas, dice que la próxima vez las degollará en plena vía pública para que escarmiente el gobierno y supongo que las ovejas. Ya me parece una cerdada torturar a los cerdos metiéndolos en el berenjenal de una manifestación urbana y una ovejada hacer lo mismo con las ovejas. Una decena de tractores dispuestos a todo bloquean más y mejor y no se expone a los animales a tanta animalidad humana como hay en las grandes capitales, que más de una cerda y más de una cabra llevadas a las capitales para manifestarse, en ellas no aprenden nada bueno y regresan al pueblo con el SIDA, a veces, y casi siempre con la frustración de no haber tenido tiempo ni para ir de compras al Corte Inglés. Eso sin contar a los animales que, atrapados en las cargas policiales, terminan sus días en el matadero municipal porque a sus dueños se les ha ocurrido la cencerrada de convertirlos en vanguardia revolucionaria. Madre mía. Gracias, don Manuel. ¿Podría leerlo? Se publicó en El País el 19 de agosto de 2010. Guindas al pavo, tintos de verano. Otro de los personajes pintorescos, Evelio, el albañil, que pasó 2 años con nuestra pareja de escritores. No hay familia verdadera que no haya convivido alguna vez en su vida con un operario. A las que felicito por estar aquí, pero voy a intentar hacer lo que pueda. Me ha tocado una columna de Manuel Vicent, que apareció en El País el 12 de abril del 26 y que se titula No hay quien lo entienda. Mientras en España durante la Semana Santa miles de nazarenos con capirotes se llevaban toda la energía religiosa hacia la Edad Media, 4 astronautas dentro de una cápsula espacial se daban un rodeo por la Luna para llevar la técnica astronáutica hasta el extremo de la imaginación. Ha sido la vez en que el ser humano se ha alejado más de la Tierra, pero esa distancia no ha sido solo física, sino también metafórica. Esta columna es de Lina de Riero, publicada en El País el 28 de marzo de 2026. Hace nada. Parece que mis abuelos invadieron Argentina. No estoy segura, pero intento averiguarlo desde que el presidente Javier Milei le dijo a Orbán, el primer ministro húngaro: cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión. Orbán quedó contento porque considera que la inmigración es un veneno. Si mis entrañables abuelos sirios eran invasores, se camuflaron bien. Tomaban mate, pero sospechosamente lo primero que hicieron fue plantar una higuera para recordar su tierra. Esta columna es de Lina. Escribe el siguiente artículo en la prensa de Buenos Aires. Nos hemos permitido una pequeña licencia en el artículo que seguro que a don Benito no le importará. Las hortalizas que Madrid come se crían en los puertos del Manzanares y en la fértil ribera del Jarama. Esta provincia tiene fama de estéril, y no lo es seguramente. Los que solo conocen de ella las colinas arenosas que rodean la capital ignoran que posee, fuera de nuestra vista, terrenos de superior calidad. Los de Villaviciosa de Odón y Navalcarnero son realmente fecundísimos, y toda la orilla del Jarama es de lo más hermoso y rico que poseemos. En esta provincia y en los términos de la Villa del Prado, de San Martín de Valdeiglesias y de Navalcarnero, se crían esas incomparables uvas albillo que no tienen rival en el mundo por su delicada dulzura. Hacia Chinchón, en el celebrado Año Verde Tajo y en toda la ribera del Jarama, se producen los melones de la tierra, superiores a los de Valencia y a todos los melones conocidos. Arganda es una gran productora de vino y, por último, Aranjuez y Cienfuegos, donde están los lindes de esta provincia con la de Toledo,
Es una zona de admirable poder agrícola. De aquel riquísimo aluvión salen las fresas, que no tienen Juan José Villar, El sabor del café. El País, 16 de marzo de 2026. Informan por la radio de las subidas de precios que producen aquí los bombardeos de allí. Si cambiamos bombardeos por muertos, surge un problema de conciencia. ¿Deberían dolerme más los cadáveres de allí que la inflación de aquí? Juan José Villar. Vamos a leer un artículo que publicó Irene Vallejo en la Tribuna del País y que tiene el título de Xenofobia y Guerra. Hola, buenos días. Líderes. Tranquila. Perdóname, es que creo que voy a leer un poco. Hay errores porque no llevo mucho años aquí. Cuesta hablar, es que todavía estoy aprendiendo el español. Vale. Líderes será cuando nos aseguran que vamos a la guerra para hacer del mundo un lugar más seguro. Nos hacen creer que terminar las guerras aumentando los vale, y concediendo a la más fuerte todo el botón en la bandeja dorada de la impunidad absoluta solo llenará el camino de nuevas violencias y venganzas. Se suele pensar que la xenofobia aumenta en proporción a la presencia de forasteros, pero los estudios prueban que las sociedades con un historial más largo de acogida y mestizaje suelen ser las más abiertas. Con frecuencia, las comunidades de frontera se muestran más hospitalarias, porque comparten un largo pasado de convivencia. Familiarizarse con extranjeros favorece la mutua confianza y no la inversa, sobre todo si hay mezcla y si las generaciones jóvenes se escolarizan de forma natural junto a niños inmigrantes. En cambio, la segregación por barrios y escuelas abre trincheras. A largo plazo, el racismo mengua cuando la gente se habitúa a convivir en tranquila complicidad y contempla a los demás como individuos, no como un ejemplo andante de la incompatibilidad cultural. Cuanto más se relacionan propios y ajenos, iguales y distintos, más claramente emergen las semejanzas que nos unen, y ahí, en el encuentro cotidiano, se tejen las alianzas de lo humano compartido. وهناك في اللقاءات اليومية نمسح روابط الإنسانية المشتركة. Al final, muchísimas gracias por invitarme a esta lectura y por escucharme. Terminar la guerra. La política, Antonio Machado, Diario El Sol, 4 de julio de 1935. Y me gustaría dedicárselo a todos aquellos y aquellas que ven la política como que no vale para nada, y todos los políticos son iguales, que denostan la política en sí, cuando en cierto modo ellos están haciendo política de esa manera. La política, señores, sigue hablando Mairén, es una actividad importantísima. En su columna Café Pérez de El País del 25 de noviembre de 2025 nos expresa el vértigo que le produce la realidad de lo que vivimos. Vi ayer, debajo mismo de casa, de hace un par de meses, el día 5 de marzo del año en curso. Odio y reconcomio. Estoy en un avión, en pleno vuelo, 2 filas por delante de mí, un veinteañero se levanta, abre el compartimento,
superior de la muleta, rebusca entre los bultos y saca unos auriculares. Se los hincan las orejas y vuelve a sentarse sin cerrar el armario, cuya portezuela permanece erecta por encima de las cabezas de la gente como un grito mudo. Siento un odio instantáneo por ese chaval tan energúmeno. A principios de 1984 volvía a sentirme muy desgraciada. Por un lado estaba mi arraigado desequilibrio sentimental. Me creía emancipada. Hacía más de una década que me rodeaba de mujeres emancipadas. Pero todas nosotras seguíamos malgastando el tiempo y energía en la búsqueda de la felicidad. El pobrecito hablador, escrito el 11 de enero de 1833. Vuelvo que mañana. Gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Convengamos en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano. Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera vista, ni a segunda. Y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que, tribando en una grandísima bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Maravillosa. Pues venga, queridas estanterías, de Elisa Ferrer, El País Semanal. Aún no sabía leer y para mí erais puzzles gigantes, muebles voluptuosos. Maravilloso. El País Semanal, 25 pues de noviembre de 2017. En la página 10 del número de la revista en estampa del mes de abril de 1935, un hombre, todavía joven, bien vestido, con una pajarita oscura en el cuello y de la camisa blanca, posa con unos libros entre las manos. Tras él se reconoce la verja de hierro que hoy todavía flanquea el edificio del Banco de España, en la calle Alcalá de Madrid. En cuanto acabemos el acto, podéis recoger vuestra flor en recuerdo de esta participación. Bueno, estamos llegando al final, parece ser que hemos ido hoy un poco, este año un poco más deprisa, pero bueno, pues no pasa nada, eso está bien. Hemos observado que la vida transcurre a veces en pequeñas dosis cotidianas, otras en extraordinarias circunstancias, cuando nos afecta a las guerras, a la política, a los avances tecnológicos. Y como Don Quijote y Sancho, tenemos que seguir defendiendo esos ideales, siempre cueste lo que cueste. Y ya estamos llegando al final, y como dice el poeta Ángel González, lo sé, lo que siento es de verdad. Y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa. Y no creo que esperemos aún, todavía, siempre. Y nos despedimos de aquello, como decíamos, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanza en Astillero. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran muchos, los llenaba leyendo novelas de caballerías, con tanta afición y gusto que se olvidó casi de todo un punto. Gracias siempre. Hasta la próxima.